arrancar en 2 minutos más. Ahí La está. tolerancia a los últimos que se integren y bueno, los que faltarán pues ya se irán integrando sobre la marcha. Les agradezco a todos que se hayan inscrito primero y en segundo lugar, pues obviamente que estén ya conectados para poder arrancar. Va a ser como ustedes saben, un curso muy rápido, de 1 hora y media nada más para el tema, pues es muy poquito tiempo. Sin embargo, pues voy a tratar de ser lo más puntual posible y bueno, les voy a pedir que si tienen algún comentario lo hagan sobre el chat. Ahí voy a estar pendiente de los comentarios. No les garantizo que responda inmediatamente. Les pido que cierren sus micrófonos todos, por favor, para que no se los audios. Muchas gracias. Entonces, micrófonos, por favor, pero están metiendo un ruido de... A ver, estoy viendo dónde puedo silenciar los micrófonos. ¿Alguien localiza quién es el quien tiene el micrófono abierto? No son tantos. Listo, gracias. Ya. Bueno, me parece que ya es la hora, así que vamos a arrancar. Como les decía, pues primero muchísimas gracias por su inscripción, su interés, por estar aquí conectados a esta hora. Sé que es hora de familia, hora de la cena, algunos están hambreados, pero bueno, les agradezco muchísimo. Quiero antes que otra cosa agradecer primero a Virgilio Moreno de Automex, que es quien facilitó el canal de Zoom para hacer esta transmisión. Y en segundo lugar, quiero presentarles a Alejandría López, que es de responsabilidad social de Cemex, que nos apoya también en esto por ser quienes están, pues, básicamente empujando la estrategia Misión Cero, que, bueno, pues para esto ella les va a explicar. Ale, buenas noches. Gracias, Paco. Buenas noches a todos, a todas. Como comentaba Paco, pues mi nombre es Alejandría López. Yo trabajo en Cemex, en la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos, en la Dirección de Responsabilidad Social. Formo parte del equipo que empuja Estrategia Misión Cero en Cemex. Para su contexto, pues Misión Cero lo que busca es disminuir riesgos para tener calles más seguras, ¿no? Grosso modo. Y pues debido a lo anterior, es que tenemos la oportunidad de estar hoy pues conectados para tomar este curso, ¿no? Que es introductorio a la seguridad vial. Nada más para que ustedes tengan referencia, el día de hoy estamos conectados personas de organizaciones de la sociedad civil, empresas, gobierno, academia, ¿no? Bueno, seguramente ya lo conocen, sin embargo, pues Paco de Anda, que es nuestro ponente, es líder de proyecto en la agencia Zarape Social, que es con la que colaboramos, y también es líder de proyecto en Estrategia Misión Cero. Paco, pues, es especialista en desarrollo y gestión de políticas públicas, pues tiene más de 15 años de experiencia internacional en este tema, ¿no? También, pues, fue fundador de la primera ONG de seguridad vial en México, que lo hizo en 2004. Entonces, para darle todo el peso y la oportunidad que estamos teniendo en este momento, quería enfatizar estos puntos particulares, ¿no? Pues sin más preámbulo, le damos inicio al curso y le cedo la palabra a Paco para que pueda dar inicio. Muchísimas gracias, Ale. Pues bueno, ustedes supongo que habrán respondido el cuestionario que les mandamos y al final del cuestionario decía como, bueno, si ustedes seguían ya, conocían Estrategia Misión Cero en Facebook. En Facebook llevamos la campaña y estamos haciendo actividades en Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey.
y estamos trabajando con varios colectivos y de organizaciones civiles, precisamente en proyectos pues, muy integrales que procuran, como decía Ale, reducir los riesgos. Bueno, para arrancar, quiero hacerles unas peticiones. Como somos un montón de personas, ahorita ya van prácticamente 70 conectadas, no vamos a poder hacer intervenciones verbales, pero sí voy a estar muy atento al chat para que si tienen algún comentario lo puedan hacer por ahí. Yo voy a estar pendiente para poderle dar respuesta a sus comentarios. Al final de la presentación, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, alguna cuestión verbal, pues con todo gusto abrimos los micrófonos y les voy dando la palabra, a ver si no se complica por ser tantos. Entonces, otra advertencia, la seguridad vial, por un lado, es muy objetiva y por un lado es muy científica, pero por otro lado los conceptos pueden variar con el tiempo. Entonces se vuelve también muy subjetiva y muy de acuerdo al enfoque que le estemos dando. Entonces hay cosas que obviamente les van a brincar porque son cosas que se van generando con el paso del tiempo, son visiones diferentes y son perspectivas distintas. Una de ellas es, por ejemplo, la definición de la seguridad vial. Las 3 definiciones que yo les puse a los que contestaron el cuestionario son correctas. Sin embargo, depende de cómo las veamos para poder entenderlas. Vamos a ir poco a poco sobre el temario. Primero voy a arrancar con una introducción al tema de la seguridad vial. ¿Cuál es el objetivo primero de este primer curso? Esperemos que hagamos más, depende obviamente del interés de ustedes. El objetivo es compartir información general acerca de conceptos de seguridad vial para generar una homologación y conocimientos de los interesados en el tema. Normalmente la seguridad vial es algo que no se estudia, sino que se va aprendiendo sobre la marcha. Hace 10 años más o menos, me arranqué, bueno, yo empecé con más anticipación, ¿no? Pero hace 10 años más o menos tuve la oportunidad de tomar unos 5 o 6 cursos becado. En ese momento España le estaba yendo muy bien. Fue antes de la crisis del 2008 y tuvimos la suerte de, a través de las organizaciones que tienen allá y de las embajadas que tienen acá en América, se hicieron pues, una serie de aportaciones a las diferentes personas que estábamos en ese entonces participando en la seguridad vial. Entonces tuve la fortuna de poder estudiar la seguridad vial y además pues, conocí un montón de gente en relación al tema y eso me permitió irme formando después a través de la experiencia. ¿A qué voy con esto? Que la mayoría de la gente pues se mete en la seguridad vial un poco por el interés, por supuesto, por el tema de los accidentes, por ser víctimas, por estar relacionados a los temas ya sea académicos, ciclistas o de movilidad. Entonces hay conceptos que a veces son muy parecidos, pero a veces no son necesariamente tan similares. Entonces quiero que lo vean con mente abierta, porque les repito, hay conceptos que se están empezando a usar ahora, que son una tendencia y que de repente pueden ser un poco extraños. Pero bueno, la intención es precisamente ir homologando lo que sabemos nosotros en el tema de la seguridad vial. Hago una pequeña pausa para dar la bienvenida también a la gente de Venezuela, Colombia, Costa Rica, Ecuador, que se inscribieron. Muchísimas gracias. La mayoría somos de México, pero bueno, pues tenemos muchos interesados también de otras partes de la región. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a empezar con un contexto de la seguridad vial, qué es lo que está pasando en el mundo. Vamos a pasar después a definir qué es la seguridad vial, después cómo está construido nuestro sistema actual, cuáles son los elementos que conforman la seguridad vial, cuáles son los abordajes comunes a la seguridad vial y por último, cuáles son los ingredientes clave para trabajar en la seguridad vial. Muchas veces se hace de manera empírica, pero pues, lo recomendable por supuesto que se haga de manera pues, a través de un proceso científico. Desde luego que la seguridad vial es un problema de salud pública mundial. Eso tiene una historia y una razón. A finales de 1800 llegan los automóviles motorizados, los vehículos a motor. Automóviles me puedo referir también a pesados y a ligeros y a 2 ruedas y a 3 ruedas, ¿no? Motocicletas, todo tipo de vehículo que tenga motor. Llegan más o menos a finales de 1800. Han ido conquistando pues básicamente todo nuestro planeta a través de ir convirtiendo las ciudades para la capacidad de los vehículos que
que se generan cada año. Hoy en día están circulando en el mundo aproximadamente 1.200 millones de vehículos motorizados. Estos están generando, por supuesto, que cada año estén muriendo 1.35 millones de personas. 1.350.000, para ponerlo de otra manera, millones en todo el planeta. Eso significa que si lo pusiéramos a cada 23 segundos estaría ocurriendo una muerte, básicamente. Esto que nos da una tasa, básicamente, a nivel global de 18.5 muertes en promedio por cada 100.000 habitantes. En México estamos arriba de este promedio. Cada cierto tiempo, la Organización Mundial de la Salud emite un informe mundial sobre la situación de la seguridad vial. El último fue el año pasado. Si ustedes revisan estos documentos, vale la pena. La Organización Mundial de la Salud, les pido cerrar sus micrófonos, los nuevos, por favor. Los nuevos que se integran, cierren micrófonos, por favor. Cierra el micrófono. Gracias. Bueno, hago una pequeña pausa para darle mucho crédito a la Organización Mundial de la Salud, porque es una organización que está generando muchísimo material con respecto a la seguridad vial. Por favor, los micrófonos, los nuevos. Listo, gracias. Oh, todavía no, por ahí hay uno. Bueno, la Organización Mundial de la Salud emite no solamente informes, emite documentos académicos, documentos de operación, y genera pues bastante bibliografía que vale la pena consultar de manera frecuente. Básicamente la Organización Mundial de la Salud es aquella que no encuentro el tono. ¿Dónde está dónde puedo silenciarlos? Sí, claro, van a tener la presentación y van a tener el video, si lo quieren, por supuesto. A ver dónde puedo cerrarlos. No encuentro la función. Bueno, seguimos. ¿A qué voy con esto? Que la Organización Mundial de la Salud básicamente es quien nos rige hoy en día en cómo se aborda la seguridad vial, cómo se trabaja. La seguridad vial ha ido madurando en su concepción hasta el día de hoy. O sea, es decir, hace 30, 40 años no se manejaba igual que ahora, hace 10 o 15 años tampoco. Ha ido cambiando y uno tiene que adaptarse. Es una adaptación compleja, sin duda, y prácticamente todos los que estamos en el tema de seguridad vial pasamos por un proceso similar. Vamos a hablar un poquito más de eso en un respecto. Como pueden ver aquí en este mapamundi, tenemos cómo se distribuyen los diferentes usuarios que pierden la vida en las diferentes regiones. En verde oscuro pueden ver ustedes que son los conductores o los pasajeros de vehículos de motor. En amarillo están los motociclistas. En el gris, que normalmente es una franja chiquita, son los ciclistas. Los peatones son un verde claro, que normalmente anda sobre el 24%, aunque en México, por ejemplo, es prácticamente la mitad. En México es un poquito más grande. Hay un subregistro en todas las regiones, como pueden ver. En el este asiático es un registro bastante amplio. ¿Tienes a Abigail? Que puede cerrar su micrófono, por favor. Abigail. A ver. Listo, parece que ya. Gracias, Abigail. Ok. Entonces, bueno, ustedes pueden ver aquí cómo se distribuyen, depende de los usuarios. Aquí, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, también lo vamos a ver en un momento, porque es muy importante partir de datos. Muchas veces se parte de manera muy empírica y pues, con muchas ganas, pero con pocos mecanismos. A ver, todos los demás me escuchan, ¿verdad? Porque me parece que hay dos personas. Ok. Ya, parece que sí. Bueno, en este mismo informe se establece que
la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años son los accidentes. Aquí podemos ver en comparación con otras causas cómo son los accidentes. En México, esta tendencia ha cambiado un poco, desafortunadamente por el tema de la seguridad. ¿Tienes, Leina, por favor? Si podrías desactivar tu audio, bloquear tu micrófono, por favor. Bienvenida. Estoy buscando dónde todos. Permítanme un segundito. No sé. Estoy buscándole, pero no quiero dedicarme demasiado a esto. Ratse, apague el micrófono, por favor. Gracias por avisar. Ok, entonces, en México el caso es que esta cifra es menor en cuanto a los homicidios. Ahora, hace 10 años era prácticamente igual, un poquito estaba por arriba del tema de las muertes por tránsito. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar qué es la seguridad vial. Esta fue la definición que muchos de ustedes menos contestaron. De hecho, la mayoría se fueron por las otras dos. Sin embargo, creo yo que hoy en día esta es la forma en que se está abordando más la seguridad vial, porque obedece a un modelo, que vamos a hablar también más adelante, en donde más que prevenir accidentes, más que educar a la gente, más que generar conductas, lo que hace es reducir los riesgos. Entender a la gente para reducir los riesgos. Ali, por favor, puedes apagar tu micrófono. José Ezequiel también. Les prometo que voy a buscar dónde se apaga esto. Ok. Bueno, ¿cómo está conformado hoy el sistema de movilidad o tránsito de nuestros países o nuestras ciudades? Pues básicamente en torno al uso del automóvil. Como les decía hace un momento, básicamente el automóvil llegó para conquistar los espacios de las ciudades y las ciudades empezaron a adaptarse en función del automóvil. Las ciudades nuevas, como es el caso de las ciudades americanas, gringas, yankees, como dicen en Sudamérica, se desarrollaron pensando que todo el mundo llegara a todos lados en el automóvil. En la época de los 50 incluso se piensa cómo llegar al restaurante, cómo llegar a la tienda, cómo llegar a todos lados. En el norte de México, las ciudades se pensaron en función del modelo gringo, y entonces son muy parecidas también. Y bueno, prácticamente de la mitad del país hacia arriba, podemos encontrar tiendas de conveniencia, incluso modeloramas, tiendas de cerveza, donde puede uno entrar en coche. Entonces, se crea toda una cultura en favor del coche y se crean ciudades súper extensas, súper grandes, en donde el vehículo puede recorrer, por la facilidad que otorga, miles de kilómetros, básicamente. Pero ¿qué sucede? Que estamos transportando de manera muy ineficiente, básicamente a 1.5 personas por auto. Esto es en la zona metropolitana del Valle de México, esta cifra. ¿Qué generamos con esto? Pues varios problemas. Mala calidad del aire, tráfico y accidentes, para resumir. ¿Qué podemos hacer para compensar esto? Pues por supuesto fomentar la alta ocupación vehicular. Sabemos que no podemos quitar a los automóviles, pero sí podemos hacerlos un poco más eficientes. Entonces tenemos que de alguna manera incentivar que la gente use el automóvil no para ir una sola persona, sino para ir más de 2 o hasta 3, ¿no? O más, ¿no? Los que quepan. Entre más mejor, más eficiente. Es necesario impulsar, por supuesto, el transporte público y, por supuesto, la bicicleta. Es necesario tener impuestos a la circulación vehicular. En México sabemos que hay un impuesto que se llama tenencia, que en principio se hizo para financiar, en teoría, los Juegos Olímpicos del 68, pero después se convirtió en una forma de financiar los recursos también de los estados, las provincias de México. Este impuesto, desde luego impopular, se ha ido reduciendo en favor de tener solamente un
pequeño refrendo, una cantidad simbólica para vehículos que normalmente tienen un valor menor a X cantidad, o sea, vehículos, digamos, populares. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto? Que realmente no se está tasando, no se está exigiendo a la gente el que aporte el dinero que corresponde en función del uso de un vehículo que ocupa un espacio, que genera contaminantes, que genera accidentes, que genera riesgos y el impuesto a la circulación o el impuesto a la tenencia en realidad es un impuesto desperdiciado que no se ha capitalizado. Yo he optado desde hace algún tiempo en desarrollar, obviamente es simplemente una cosa de una propuesta, que no está más que en eso, que en algún momento ojalá pudiéramos implementarla, que serían 3 impuestos, el verde, el rojo y el gris. El verde es a las emisiones, el rojo es a la seguridad y el gris es al uso. Si tú tienes un Ferrari, perfecto, tenlo en tu garage, ahí perfecto, buenísimo, no lo uses, no pagas. Claro, pagas por la seguridad porque es un vehículo de altas prestaciones que, bueno, desde luego que te pone en riesgo. Es un vehículo que tiene motores grandes, pagas verde, pero no pagas el gris porque prácticamente no lo usas. Pero si tú tienes un coche relativamente económico, híbrido, y casi no lo usas, posiblemente estés pagando muy poco de cada uno. Pero si tienes un coche que está generando contaminantes, que lo usas todos los días, y que además es un vehículo poco equipado o viejo, entonces estarías pagando ese impuesto rojo a la seguridad, el impuesto verde a las emisiones y el impuesto gris, por supuesto, a los kilómetros que recorres. Tiene obviamente sus complicaciones el cobro, tendría que estar sujeto a la verificación y a otro tipo de condiciones. Pero bueno, eso no nos vamos a entretener mucho, es simplemente cosas que se deberían hacer para regular y reducir el uso del automóvil particular. Y por supuesto restricciones a manejar. ¿A quién? Pues a quien no deba, no pueda, no sea capaz, no sea apto. ¿A quién me refiero? Pues yo, por ejemplo, impediría que se otorgaran permisos a los menores de edad, por ejemplo. Pero también establecería un ejercicio para verificar las condiciones médicas de la gente para evitar que una persona que ya tiene problemas o de la vista, o de reflejos, o de epilepsia, o de alguna condición que no le permita estar en todas sus capacidades, pues obviamente le pondría yo restricciones. ¿De qué tipo? Pues eso dependería de sus condiciones. No puedo tal vez dejarle de que pueda manejar todo el tiempo, pero a lo mejor en condiciones específicas. Por ejemplo, no podría acceder a vías rápidas, no podría manejar de noche, no podría manejar en condiciones de clima. También tienen sus complicaciones, pero pues bueno, hay que hacer esas cosas. En otros países se aplican y me parece que en nuestros países también deberían hacerlo. Vamos a ir a otra lámina. Bueno, básicamente manejar se ha convertido a un privilegio con impactos negativos. Estoy hablando, por supuesto, de movilidad sustentable en este momento. Mucha gente de ustedes sé que está familiarizado con la movilidad sustentable y entonces esto le suena pues, familiar, ¿no? Básicamente sabemos que una tercera parte de las ciudades está destinada al espacio para la circulación de los vehículos, a los garages, a los estacionamientos, a las calles, a las avenidas. Pero menos del 50% de la población en nuestro país y en varios países realmente no tiene, no maneja, o sea, simplemente no maneja, se mueve en otras formas de transporte, o camina, o anda en bicicleta, o anda en transporte público. Entonces, hay una gran disparidad de cómo estamos repartiendo el espacio, pero también cómo estamos asignando las responsabilidades a los diferentes usuarios. Ahora, la movilidad humana tiene principios rectores sobre los que deberíamos trabajar, me refiero deberíamos trabajar desde el gobierno. Esto obviamente es difícil que salga de la sociedad civil o de la academia si el gobierno no lo adapta y no lo hace propio. ¿Cómo podríamos, o más bien qué características debe tener la movilidad humana? Pues básicamente tiene que ser accesible y asequible, es decir, que la gente pueda pagarla y pueda alcanzarla, caminando básicamente desde donde esté. Tiene que ser seguro y saludable, es decir, el sistema de transporte hoy en día pues realmente no es muy seguro ni tampoco es muy, pues bueno, saludable porque manejamos muchos.
y caminamos poco, ¿no? O andamos realmente en bicicleta poco. Tiene que ser eficiente y de bajo impacto, es decir, que emita pocos contaminantes, que deje poca huella de carbón, y tener principalmente al caminar como el eje rector de la movilidad. Entonces, de esta manera, tenemos que repensar cómo estamos haciendo nuestras ciudades y nuestra forma de movernos, pensando que lo natural es lo correcto, es lo adecuado, que es caminar, ¿no? Y obviamente pues de ahí también se deriva la bicicleta, ¿no? Bueno, tenemos dos pirámides. Una, seguramente ya la conocen muy bien, que es la de la movilidad sustentable, en donde se establece al peatón primero, después la bicicleta, después el transporte público, después los vehículos de carga y al último, lo menos eficiente, que es el automóvil particular y la motocicleta. ¿Para qué nos sirve esta pirámide de la izquierda? Bueno, básicamente para impulsar políticas que realmente inviertan adecuadamente en los sistemas más eficientes, en los sistemas más amigables con el espacio, con el medio ambiente. Por otro lado está la pirámide de la vulnerabilidad, que es como se debe trabajar la seguridad vial. La seguridad vial no se puede trabajar con la movilidad sustentable porque son modelos básicamente que son para cosas diferentes, ¿no? La de la vulnerabilidad básicamente establece o forma, por ponerlo así, a los diferentes usuarios según sus vehículos por estaturas, ¿no? Pone en último lugar los vehículos de carga, los vehículos pesados, después el transporte público, después el auto particular, la moto, la bici y el peatón. La OMS establece a tres usuarios como los usuarios vulnerables, que son el peatón, el ciclista y el motociclista. Se les llama vulnerables porque no tienen un caparazón o una carrocería que los proteja y por eso en el sistema de movilidad actual se les llama de esa manera. A ver, me pregunta Isaac que si podemos, ¿cómo hacerlas más compatibles? En realidad son bastante compatibles entre ellas. Solamente lo que tenemos que hacer es hacerlas que funcionen en donde tienen que funcionar. Es decir, cada una tiene que hacer lo que le corresponde para lo cual están diseñadas o para lo cual están concebidas. En la vulnerabilidad sabemos que la mayoría de la gente que está muriendo, en el caso de México y varios países de Latinoamérica, son los peatones. Y el segundo grupo más grande son los automovilistas, los de vehículos particulares. Entonces, desde luego que las políticas públicas y la atención que se le da a estos grupos tiene que estar muy enfocado a ellos dos, pero por supuesto que los ciclistas y los motociclistas no pueden ser desatendidos porque vienen en aumento. Está creciendo más el motociclismo que el ciclismo, pero ambos son personas que están expuestas a los riesgos que están allá afuera. Entonces es muy importante que se trabaje con estas dos pirámides de manera paralela, usándola donde corresponde. ¿A quién le vamos a enseñar estos dos modelos? Pues a la gente también común. Es muy importante no verlas como la fórmula mágica para que todo suceda. En realidad son simplemente modelos, entonces hay que entender sus limitaciones también. Para que uno pueda invertir correctamente en cada uno de los temas, sí podemos hacerle ver a la gente por qué estamos usando un modelo u otro, pero son modelos que tienen sus limitaciones, como les digo. Vamos a hablar un poco más de las diferentes, y ahorita justo con esto arranco, los elementos de la seguridad vial. Básicamente hay tres elementos generales de la seguridad vial y estoy incluyendo uno cuarto porque está tomando muchísima relevancia y de alguna manera como que se ha omitido anteriormente y ahorita debe tener mucho más peso hacia el futuro. Me pregunta Rafael Jato que si hay algún estado en México que aplique bien estas dos pirámides. En realidad no, yo creo que no. La pirámide de la vulnerabilidad realmente es una pirámide que no se ha usado mucho. La pirámide de la movilidad sustentable sí, en los últimos años, a través de las organizaciones y la asesoría que ellos han dado, las organizaciones civiles y los especialistas, consultores y demás, que han favorecido la movilidad sustentable a través, por ejemplo, del impulso a los autobuses BRT, ¿no? Ese es un ejemplo, o de la bicicleta.
Pero en el tema de la pirámide de la vulnerabilidad realmente hay muy poco en nuestros países, muy poco en México. Bueno, ¿cuáles son los elementos de la seguridad vial? Básicamente, cuando uno empieza a estudiar la seguridad vial, le dicen, pues está la infraestructura, la tienen de su lado izquierdo, están los vehículos, están de su lado derecho, y están los usuarios abajo. Esa sería como una pirámide básica, ¿no? Un triángulo básico en donde se integran estos tres. Yo estoy integrando uno cuarto, que es el de arriba, que es la gestión de la seguridad vial. Y la gestión la estoy poniendo arriba porque básicamente es lo que engloba todo lo demás. Si ustedes no tienen gestión, si ustedes no tienen administración, si ustedes no tienen datos, si no tienen análisis, si no tienen estrategia, no tienen planes, básicamente todo lo demás, pues, está desarticulado y no funciona. No hay, un camino que se esté recorriendo para hacer seguridad vial. Una compañera que está dentro de los presentes es de Venezuela y hablábamos, me pregunta, ¿cómo hacemos acá que no tenemos prácticamente gobierno? ¿Cómo hacemos para hacer seguridad vial? Yo decía, bueno, es que no sé qué contestarte porque si no hay quien rija, si no hay quien empuje, si no hay quien coordine, si no hay quien invierta, es que la seguridad vial, si no hay gestión, realmente, por mucho que se quieran hacer otras cosas, es muy difícil. Vamos a hablar de eso para que ustedes me vayan agarrando la onda. Vamos a empezar por la infraestructura. En el diseño de acción por la seguridad vial, los 5 pilares que se establecen, la infraestructura cae en el segundo pilar. Estos 5 pilares, este plan del diseño de acción por la seguridad vial tiene un orden lógico. Está primero la gestión, que voy a ir explicando poco a poco por qué es tan importante. Después está la infraestructura, después están los vehículos, después caen los usuarios y por último está la atención después de los accidentes, que tiene que ver desde luego con la impartición de justicia, con la atención propiamente médica, con la reinserción de las víctimas al sistema, con las terapias y demás. No vamos a hablar de ese pilar en este momento, pero sí me voy a dedicar mucho, sobre todo al segundo, tercer y cuarto, es decir, infraestructura, vehículos y usuarios. Normalmente la seguridad vial de manera tradicional se ha enfocado mucho al usuario, a cómo educarlo, cómo enseñarle, cómo hacer que sus conductas se adecúen a un sistema de movilidad como es el de hoy. Pero hay una tendencia, que vamos a hablar también un poco más adelante, de cambiar esto y más bien hacer que todo se adapte a las necesidades del ser humano. Y las necesidades también entendiendo a su naturaleza, no solamente lo que yo necesito, sino lo que soy. Soy una persona que tiene ciertas características físicas, psicológicas. Físicas me refiero a, pues tengo un cuerpo y ese cuerpo aguanta cierta velocidad, cierta fuerza, porque tengo unos huesos que se rompen, tengo unos órganos que no soportan ciertas energías. Tenemos limitaciones psicológicas porque todo el tiempo estamos pensando en 1000 cosas, no podemos tener una atención plena en algo. Entonces, eso de que concéntrate al manejar y te distraigas es básicamente imposible. O sea, así se lo digo, es básicamente imposible. Todo el mundo está pensando cosas, todo el mundo está distrayendo. Aunque esté manejando de manera atenta, siempre hay algo más que nos está pidiendo atención. ¿Qué sucede entonces? Que el modelo tradicional, me estoy adelantando un poco, pero bueno, lo voy a redondear la idea un poco más adelante. El modelo tradicional de educar a la gente realmente llega hasta un cierto punto, pero no puede avanzar más allá, porque todo lo demás está fallando y la gente misma falla, porque la gente comete errores y porque la gente no puede ser un robot que simplemente obedece o simplemente se autorregula. O sea, eso no sucede. Entonces, a pesar de que la gente esté súper capacitada, súper educada, súper sensible, súper entendida de todo, somos sumamente volubles. Entonces, tenemos que adaptar más bien todo lo que está afuera para que nosotros, que somos lo que somos, pues no nos matemos. Básicamente, los unos a los otros. Bueno, una infraestructura segura es aquella que evita que se provoque o se agrave accidentes. Hay, ustedes lo saben, infraestructura que provoca y agrava accidentes. Hay por ahí una cifra que nos machacan mucho, que es que el 80, el 90, el 99%
de los accidentes se deben a errores humanos. Yo siempre he cuestionado esas cifras porque no están viendo el panorama completo. La infraestructura realmente está poco diseñada para que nosotros nos comportemos de manera adecuada. O sea, vamos a pensar como peatón, ¿dónde están los cruces peatonales? No donde los necesito, sino donde alguien los pintó en función de un manual, en función de la necesidad de otros. Si yo voy con la bici y necesito dar vuelta, resulta que yo iba a la tienda que está a 2 locales, pero es sentido contrario, me tengo que dar la vuelta como si yo fuera coche, tampoco hace mucho sentido. Para el ciclista es como muy fácil meterse y recorrer 50 metros sin meterse en la calle en sentido contrario. No estoy justificando, por supuesto, simplemente estoy dando explicaciones de lo que sucede de manera normal. ¿Qué pasa con una persona que está esperando en su coche, en un semáforo en rojo, y el semáforo dura eternamente y no pasa nadie? Lo más seguro es que se lo acabe pasando. Si llega todos los días a ese mismo semáforo, al tercero se va a dar cuenta que no tiene ningún sentido estar esperando porque no pasa nadie, entonces se lo va a cruzar. Y es lo mismo que pasa con un peatón, cuando está enfrente de un semáforo y el semáforo no pasa tampoco ningún coche, se fija para un lado, se fija para el otro y cruza. Y eso sucede en todos los países que he visitado, incluso en Suecia. Entonces, no nos espantemos y no seamos demasiado rigurosos en decir es que la gente es muy mal educada, porque en realidad no depende tanto de la gente, sino depende de muchas cosas. Lo que quiero explicar es que no debemos culpar solamente a la gente, sino entender un concepto mucho más amplio de lo que sucede y entender las necesidades de la gente y entender por qué suceden las cosas. No simplemente es como, es que está escrito en el reglamento y es que el reglamento dice, bueno, el reglamento puede estar mal, el reglamento puede ser desactualizado, el reglamento puede estar limitado. Entonces, hay que empezar de manera más general. Pues bueno, ¿cómo debe ser una infraestructura segura? Pues debe segregar a usuarios, por ejemplo, obviamente un ciclocarril, si está segregado, es más seguro que uno si está integrado. Un tráfico de pesados, de vehículos pesados, si está segregado, de vehículos ligeros y de peatones y bicicletas, es mucho más seguro también. El diseño universal debe considerar el uso de todos los usuarios, según obviamente el tipo de infraestructura. O sea, no vamos a pensar a lo mejor en poner unas banquetas en autopistas, no tiene ningún sentido, y a lo mejor en carreteras que son curvas y subidas y bajadas, a lo mejor tampoco podremos poner un carril de bicis, ¿no? Habría excepciones, pero en general me parece que no. Es importante que la infraestructura esté diseñada y sea coherente con la velocidad deseada. Muchas veces decimos, es que la gente corre como loca. Pues sí, pero las calles, ¿cómo están diseñadas? Son avenidas muy grandes, con carriles enormes, muchos carriles, entonces dan una falsa sensación de seguridad. Y la gente te hace correr. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un eje vial de la Ciudad de México? Los ejes viales son avenidas que tienen 6, 7, 8, 9 carriles y además tienen sincronizados los semáforos y no. A lo mejor ahora ya no tanto, pero de madrugada todavía se puede correr bastante. Y eso no hace razón, no hace sentido con el tipo de velocidad que se desea, ¿no? No hace sentido con el tipo de señales de límites de velocidad que se le pone. Entonces, el diseño de la infraestructura tiene que ser coherente con la velocidad a la que se desea. Tiene que tener, por supuesto, un mantenimiento correctivo. Es imperdonable que haya cruces peatonales sin que esté pintado el paso peatonal, por ejemplo. Tiene que haber obstáculos protegidos o fusibles. Los vehículos se chocan contra un poste a partir de 50 km por hora, puede ser letal, contra un árbol. Los árboles deben estar protegidos a partir de 50 kilómetros. Hay muchas avenidas, muchas calles en nuestras ciudades que son de más de 50 km por hora y tienen postes y tienen un montón de cosas con las que un vehículo puede chocar y literalmente la gente se mata. Es importante que haya señalización coherente y en un futuro no muy lejano tendremos señalización adaptativa. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que en una calle está señalada a 50, pero resulta que ya es de noche, o resulta que hay una salida de niños, ¿no? Entonces, es importante que esa señalización sea adaptativa a las circunstancias. Si está lloviendo, si cambian las circunstancias, las señales de alguna manera están no siendo coherentes con lo que sucede allá afuera, ¿no? Entonces, obedecer las velocidades reguladas no necesariamente significa que seamos conductores prudentes o usuarios prudentes, porque como las circunstancias son cambiantes, la infraestructura es un poco
rígida y no se adapta a lo que está sucediendo. Vamos a la siguiente. Me está sugiriendo Isaac una... sí, lo haremos. ¿Cómo se llama? Un cursito de infraestructura que perdona. ¿Por qué no pasa la siguiente? Está. Ok. ¿Cómo podemos saber que una infraestructura es insegura? Bueno, voy a hablar desde la perspectiva de un usuario de vehículo. Quiero que quede muy claro. Obviamente hay otro tipo de ejemplos y podríamos hablar de los diferentes usuarios, pero nada más quiero que les quede muy claro esto. ¿Cómo sabemos que una infraestructura es segura? Porque se están dando en la torre en el mismo lugar a cada rato. Eso significa no que la gente se vuelve tonta ahí, no que la gente se vuelve imprudente, sino que hay un problema ahí que está provocando que haya accidentes. Si hay una repetición de hechos en el mismo lugar, en el mismo tramo, hay un problema de infraestructura. Tan. Si los vehículos se están saliendo del camino en algún lugar, por ejemplo, una curva o una recta o lo que sea, pero se están saliendo del camino, falta que haya barreras de contención o zonas libres de recuperación. Es mejor una zona libre de recuperación que una barrera. ¿Qué es una zona libre de recuperación? Básicamente un jardincito, un pradito, una zona plana en donde el vehículo puede salir, puede regresar, no choca con nada. Cuando hay volcaduras, significa que hay un vehículo que golpeó con algo o hay un diseño deficiente, por ejemplo, en el caso de las carreteras, de las cunetas. Es muy importante que las cunetas se hagan, se diseñen pensando en que un vehículo va a caer ahí, no para canalizar solamente el agua, los vehículos caen ahí. Entonces es muy importante pensar cómo puedo hacer para que la cuneta canalice el agua, pero que un vehículo no vuelque. Y por supuesto, un lugar también donde están sucediendo accidentes y quedan los vehículos abrazados, partidos, etcétera, como el caso del accidente del BMW. Se habló mucho de la velocidad, se habló mucho del alcohol, pero no se habló de la infraestructura, no se habló de un poste que se pudo haber roto y que pudo haber evitado las muertes. A lo mejor sí se pudieran haber matado a los 3 que iban atrás, que no traían su cinturón de seguridad, pero posiblemente, los 2 que iban adelante hubieran salvado la vida si no se hubieran estrellado contra un poste, si hubieran seguido de frente. Hubieran acabado en la lateral, hubieran acabado contra la fachada de un edificio, pero hubieran reducido sensiblemente la velocidad y ese accidente no hubiera acabado con 4 muertes, sino tal vez a lo mejor con 3 por no haber usado el cinturón. El accidente se tiene que ver en 2 momentos. ¿Qué causó el accidente y qué causó la muerte en el accidente? Es muy importante entender esas 2 cosas, porque muchas veces uno puede tolerar que haya un accidente, y vamos a hablar más adelante de eso, pero lo que no debemos tolerar es que haya muertes por esos accidentes. Ok, bueno, vamos. Sí, así es, Eduardo. En el caso de Monterrey, son calles que están hechas para correr, básicamente. Vamos a la siguiente. Ok. Se debe trazar, se debe usar usar los materiales y el tipo de pavimento y trazar la calle según lo que se necesita y la velocidad de esa. Entonces hay diferentes materiales que nos pueden servir para hacer esto. Si ustedes tienen un pavimento precioso, liso y una callecita local, no tiene mucho sentido como si tendría, por ejemplo, un estampado, un adoquín o algo que no nos permita o no nos haga sentir cómodos para ir a alta velocidad. Obviamente hay otro tipo de elementos, que ahorita voy a hablar de ellos, como puede ser, por ejemplo, que pueden ver esta es una calle en Estocolmo, del lado izquierdo, Estocolmo, Suecia. Esto se le llama traffic calming, esta medida. Si ustedes se fijan, esta calle tiene un zigzag. Originalmente esta calle era recta, sin embargo, ¿qué se hizo? Se amplió. Si ustedes pueden ver del lado izquierdo, una pequeña jardinera que sirve también para dar espacio para estacionamiento en batería. Y del otro lado se le ganó un poco de banqueta para dar espacio también para un pequeño espacio semipúblico, más bien sería un poco más bien privado, de un restaurancito. Y se hace un zigzag en la calle para hacer que la velocidad sea naturalmente baja. ¿Qué pasa aquí? Yo no necesito poner una señal de tránsito que me diga 30 km por hora o 20. Yo sé que no puedo ir rápido. Entonces, simplemente es un carril, un solo carril, si se fijan. No hay ni siquiera demarcación, porque no la necesito. Y simplemente entro a esa calle, hago el zigzag y continúo. El sentido es obviamente inverso. O sea, vengo yo de allá hacia acá, ¿no? Es inverso. Pero quiero que ustedes noten
qué buen diseño, que simplemente con el puro diseño, sin siquiera nada de señalización, yo sé que esta calle no es para correr. No me da la sensación para correr, no lo hago porque simplemente pues, el diseño me lo está diciendo. Y acá tengo una calle 30, que es en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es recta, pero es angostita, es un solo carril y también ayuda para que yo circule esa velocidad. Ojo, porque en este tipo de calles el cruce de los peatones es naturalmente por cualquier lado, lo cual además está perfecto porque eso significa que es una calle prácticamente semicompartida en donde peatones son libres para circular donde se les dé la gana porque la velocidad es tan baja que realmente no hay mucho riesgo de sufrir una lesión grave o de perder la vida. Vamos a la siguiente. Tenemos también calles peatonales o semipeatonales. Aquí tienen una calle del centro histórico y una calle, me parece que es de algún centro de una ciudad del sur del continente. Pues aquí no pueden haber accidentes básicamente porque del lado izquierdo o sea, los vehículos a motor están prohibidos y en la del lado derecho, pues naturalmente los vehículos son mucho menos en proporción que la gente caminando. Y aquí la gente caminando tampoco tiene necesidad de usar las banquetas, que además son bastante marginales, pues es un espacio muy reducido y es mucho más cómodo caminar por el espacio que sería en teoría vehicular. Además, fíjense el tipo de pavimento, que es un pavimento rugoso, no es un pavimento plano, entonces es muy adecuado para bajar velocidades. ¿Qué tipo de velocidad es la recomendable según el tipo de calle o pues según el tipo de accidente que podamos tener? Básicamente, así es como se debe, ese es el criterio general, ¿no? Hay otros criterios, pero el general es más importante es cuál es el tipo de accidente que podamos tener. Si podemos tener atropellamientos con gente, básicamente la velocidad debe ser de 30 kilómetros o menos. Si tenemos choques con árboles que están descubiertos o postes que están descubiertos, 30 kilómetros por hora. Imagínense pasar la reforma con 30 kilómetros por hora, sería ridículo. Lo que tendría que hacer es que los postes fueran fusibles, o sea, se caen. A la hora que los golpeamos, se deberían caer. Paso de la reforma tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora porque puede tener, como podemos ver aquí, la posibilidad de choques laterales. Hay intersecciones, entonces podemos chocar y a 50 kilómetros por hora un buen vehículo que tiene bolsas aéreas laterales puede soportar ese tipo de golpes sin causar lesiones graves a los pasajeros. Y en una carretera que no está dividida, que no tiene barrera central, podríamos tener velocidades de 70 kilómetros por hora máximo, pero si está dividida podemos hablar de hasta 100, 120 kilómetros por hora sin problema. Obviamente habría que ver otro tipo de características. Pero en principio esos serían los criterios para definir las carreteras. Ahora tenemos estos dos ejemplos. Aquí tenemos del lado izquierdo, esta es la autopista del Sol, la que va de México a Acapulco, y ustedes pueden ver, aquí lo voy marcando con el mouse, esta terminal de barrera y esta zona sin barrera. Si un vehículo se impacta aquí, se va a clavar esa barrera de frente. Aquí tienen un tipo de barrera, luego hay un puente y tienen otro tipo de barrera aquí y seguramente aquí no se alcanza a apreciar, pues no están conectadas. Y después empieza otra barrera aquí y si yo choco aquí en este punto, me voy a clavar la siguiente barrera. Esta no es una carretera tan segura como se dice, ¿no? Y en el caso de la carretera que tenemos del lado derecho, tenemos una carretera que no está dividida por el medio, entonces podemos tener choques frontales y posiblemente esta esté regulada a 90 kilómetros por hora. Es una velocidad que desde luego es muy superior a lo que está recomendado. Estas velocidades que yo les mencioné en la lámina anterior son tomadas de la recomendación del manual de manejo de la velocidad o gestión de la velocidad de la Organización Mundial de la Salud. Aquí ustedes pueden ver el diseño de las cunetas. Estas cunetas generan volcaduras, aquí tenemos piedras a los costados que pueden generar lesiones muy graves y tenemos una punta de barrera aquí que tampoco es muy segura que digamos, si nos seguimos de frente, por cualquier razón, nos podemos clavar esa barrera en el vehículo. Entonces, este es un poco para que empiecen a ver los caminos de una manera un poco diferente. Bueno, hay dos ejercicios muy interesantes que se hacen a las calles y carreteras
¿Qué son las auditorías y las inspecciones de seguridad vial? Es importante saber la diferencia. Las auditorías se hacen a los proyectos que están en proceso, o sea, es decir, no a calles que ya estén construidas, sino apenas a planos, digamos. Entonces se revisan los planos y hay un equipo de especialistas que determina cuáles son los riesgos en ese proyecto antes de que se construya y obviamente es más barato pues, corregirlos ahí. Las inspecciones son, que normalmente se le llaman auditorías, pero yo defiendo que se les llamen inspecciones para diferenciarlas muy bien, es a ya la infraestructura que está en uso. Este es un ejercicio de una inspección que pueden ustedes ver pues, los diferentes riesgos detectados. Básicamente, ¿qué es lo que proyectan o cuáles son los resultados de estas auditorías e inspecciones? Es detectar las preocupaciones para la ocurrencia de accidentes graves. Para cuando se hace un informe, básicamente lo que se dice es, me preocupa, ta, 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 ta. A lo mejor no con esas palabras, pero lo traducimos a una manera un poco más eficaz. Ustedes pueden aquí ver toda la cantidad de observaciones que hay y pueden ver en qué color está cada una de estas observaciones. A ver, me pregunta Mayer, el tema de los postes son un problema. Así deberían ser todos los postes. Los postes deben caer. A partir de 50 kilómetros deben caer o ser protegidos. ¿Okay? Es mucho menos dañino un poste que cae que un poste que se mantiene firme. Suelen autopistas en toda la ciudad, los postes a partir de 50 kilómetros por todos. Si es en plena ciudad, el carro choca el poste y este cae con el fin de no generar más daño al auto, no le cae el peatón, es muy raro que le caiga un peatón. La probabilidad es muy, muy, muy escasa. Sí, obviamente ha sucedido, no les voy a decir que no, pero la probabilidad es mucho menor y los daños son normalmente no tan graves como si el coche queda arrasado. Bueno, hay una organización que se llama IRAP, que es la International Road Assessment Program. Es una organización que hace las evaluaciones de carreteras. Está hecho ya en México, en varias partes de la región. Y pone a circular un vehículo que tiene cámaras y sensores y otorga estrellas a las carreteras, de 1 hasta 5 estrellas. Bueno, puede no otorgarle ninguna estrella, pero hasta 5 estrellas son la calificación máxima. Entonces, como pueden ustedes ver, las carreteras, las calles pueden evaluarse, pueden reducirse los riesgos, por supuesto, una vez detectados estos. Vamos al siguiente apartado, que es vehículo. Bueno, los vehículos, sé que hay muchos de ustedes que trabajan el tema de la movilidad sustentable, pero también son ciclistas y que muchas veces vemos al vehículo como un enemigo. Lo es, yo lo planteo desde el principio como un gran invasor desde nuestros espacios. Y a mí me tocó todavía jugar en la calle, a muchos de ustedes probablemente también, a algunos de ustedes ya no, y el culpable básicamente es la gran popularidad que tiene el vehículo. Pero bueno, convivamos con él. Al final es un medio de transporte y no vamos a poderlo erradicar de aquí a varias décadas, por supuesto. Lo que sí tenemos que tener es que el vehículo sea lo más seguro posible. Y para que sea lo más seguro posible necesita estar equipado con una serie de dispositivos modernos, que no por eso significa que, porque alguien me decía, es que si equipamos a los vehículos, los conductores se van a volver más flojos y más, ¿cuál era la otra palabra? Abusan, ¿no? del vehículo. Bueno, esto no ha sucedido en otros países. O sea, realmente los países más avanzados que tienen este tipo de tecnologías, realmente el conductor no está consciente de lo que tiene y simplemente maneja igual, maneja normal. Lo que sí puede haber es un aumento en la velocidad, no porque el conductor esté confiado, sino porque el vehículo se maneja mejor y porque tiene mayor potencia. Es un problema de mercado, es un problema, por supuesto, de regulación, porque hoy en día la industria automotriz es tan poderosa que no se ha podido, y tampoco se ha intentado mucho, hacer que los motores sean menos potentes, que eso sería una manera de hacer bastante seguridad vial, honestamente. Una seguridad vial muy sustentable sería bajar potencias de los vehículos. Entonces, esto no se va a poder, yo creo, en los próximos años, a menos de que haya una crisis energética muy, muy severa, como ha sucedido en otros momentos, en donde los motores se tienen que reducir en su capacidad. Pero, como ya tenemos los eléctricos, además los eléctricos tienen unas potencias bestiales, me parece que esto ya no será factible. Pero lo que sí podemos hacer es que el vehículo empiece a ser
más seguro y compense el error del conductor, pero también se adapte a las circunstancias del entorno. Y puede incluso evitar accidentes o reducir las lesiones a otros usuarios. Algunos medicamentos que hoy en día deben incorporar o deberían incorporar los vehículos son el sistema de freno ABS, lo vamos a ver en un momento, el control de estabilidad, obviamente los cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las plazas, las bolsas de aire, pues ojalá hubiera también laterales. Y ya todos hoy en día en el mercado mexicano tienen bolsas de aire frontales. Pero también, por ejemplo, no quiero dejar de lado a los vehículos pesados, las barreras que se pusieron, por ejemplo, en la regulación del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, pero como es un reglamento que solamente es un reglamento y no estuvo acompañado de nada más, no se puede aplicar en muchas de sus cosas, y una de ellas es, por ejemplo, este tipo de barreras, como estoy marcando aquí en el camioncito, estas, que aunque están reguladas, realmente no se aplican porque no hay manera de hacer que se apliquen. O sea, no hay un ente que regule que estas barreras tienen las características técnico-físicas y demás para soportar un impacto, para reducir la posibilidad de que un peatón o un ciclista caigan aquí en esta parte, para que esa es su función, para evitar que sean atropellados con las ruedas traseras. ¿Qué se necesitaría para eso? Pues una inspección técnica vehicular para todo el país, en donde los vehículos, todos los vehículos de motor, tengan que pasar por esta inspección en cada cierto tiempo y puedan certificar que sus condiciones son aptas para seguir circulando. Ok, me dice Isaac que menciona el tema del doble estándar en México. Gracias, Isaac. Sí, hay un tema, no sé, algunos de ustedes posiblemente lo conozcan, que es la industria automotriz, básicamente en México, propuso junto con la Secretaría de Economía hace unos años una primera norma para regular la seguridad de los vehículos. Como viene de la industria, pues es muy comodina y entonces establece un estándar para los vehículos que se comercializan en México y otro para los vehículos que se venden en el extranjero y se producen aquí. ¿Qué es lo que significa eso? Que aquí nos pueden vender un coche mucho más austero que lo que se vende en otros países y posiblemente hasta más caro. Esto es básicamente el doble estándar, es la norma 194 que algunas organizaciones han estado peleando que se levante realmente el estándar para que pues los sistemas que están incorporando en otros países realmente también nos caigan a todos los vehículos disponibles en México, siendo austeros o no. Bueno, aquí ustedes pueden ver cómo funciona el sistema antibloqueo de frenos. Algunos de ustedes ya lo conocen, otros no. El coche que está atrás, si se fijan, brillan un poco, parpadean las ruedas, porque significa que está bombeando el sistema de frenado. Y el coche que está más cerca de nosotros no tiene el sistema ABS, o sea, el sistema antibloqueo, y lo que hace es bloquear las ruedas, o sea, patinar, el clásico rechinón de llantas. La persona no puede maniobrar, no tiene dirección, porque las llantas están bloqueadas, están patinando, pero el otro vehículo que está haciendo este frenado, las llantas nunca patinan y la persona puede, además de reducir distancias, sobre todo en piso mojado, puede controlar el volante. Esto significa pues, un gran avance en la maniobrabilidad de un vehículo porque pues, no es tan fácil controlar un vehículo que tiene las llantas bloqueadas. Si tienen duda, me escriben, por favor. Vamos a ver otro sistema que es muy bueno. Ya se dice que este sistema ha salvado más vidas que el propio cinturón de seguridad, que es el control electrónico de estabilidad. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, básicamente lo que hace es, a través de un montón de sensores, sensores en el volante, un giroscopio que está ubicado al centro del vehículo y sensores en cada una de las ruedas, mandan información todo el tiempo para que haya coherencia en el movimiento del vehículo. Si de repente se detecta un patinaje, inmediatamente se manda la instrucción a alguna de las ruedas para que se frene de manera autónoma. Es decir, el conductor puede seguir acelerando, pero el sistema manda una orden a la rueda que corresponde para enderezar al vehículo y que éste no pierda la trayectoria. El acelerador incluso puede bloquearse, es decir, aunque nosotros tengamos el pedal a fondo del acelerador, no nos va a reaccionar porque hay una instrucción de bloquear ese acelerador y evitar que podamos seguir imprimiendo potencia a las ruedas. Eso va a hacer que nuestro vehículo, como ustedes pueden ver en la imagen, mantenga una trayectoria ideal. Este sistema, como les digo, ha salvado
más vidas, ya se dice, que el propio cinturón de seguridad, evitando accidentes normalmente de un solo vehículo, es como normalmente funciona. Bueno, ¿quién tiene acceso a esta tecnología? Me pregunta Mayerlin. Desafortunadamente sí, solamente se salvan aquellos que tienen acceso a esta tecnología. Esta tecnología realmente ya es muy accesible. Este sistema funciona con el sistema ABS, es decir, para tener ya un control de estabilidad, previamente el coche está equipado con, vamos, no es que le pongan después el control de estabilidad, sino que funciona con el control de ABS, es decir, frena la rueda de manera de varias veces por segundo a través de un bombeo rápido, y con una computadora y estos sensores que les explicaba. Esperemos que esto se vuelva ya un estándar a nivel nacional y ojalá que en todos los países del mundo ya fuera también esto pues, de manera totalmente legal y obligatoria. ¿Qué autos cuentan con ellos? Pues ya hoy en día muchos, afortunadamente muchos, se puede, desde por ejemplo, marcas accesibles en México, desde un Seat Ibiza, un Mazda 2, un Kia Rio, todos esos ya tienen, ¿no? Pero vehículos como un Versa no lo tienen, el Nissan Versa, que además es líder de mercado, un Aveo no tiene, en fin, los económicos, un Spark, ese tipo de coches no, ¿no? Por supuesto que los viejitos no. Vamos a la siguiente. Ok, otro sistema muy bueno que se va a volver bastante popular más adelante es primero está compuesto de dos partes, la alerta inteligente de colisión frontal y el frenado autónomo de emergencia. Este sistema funciona en tres fases. Primero, alerta al conductor a través de una luz naranja y roja dentro del vehículo, es decir, proyecta sobre el parabrisas por la parte de adentro. Esta alerta luminosa la acompaña de una alerta acústica, avienta una especie de pip para identificar si no reaccionamos todavía, vamos a notar. También en este momento frenó solamente por el propio vehículo, el motor no está haciendo absolutamente nada. Vamos a ver aquí y con que se haga la cabina. Una fecha segura no podría darles una porque también hay cosas. Ahí le está poniendo un enlace de precisamente el doble estándar y el enlace de Latin NCAP, que es donde pueden ver cómo se prueban los coches. Aquí les voy a hablar un poquito de eso en un momentito más. Bueno, vamos a hablar de la seguridad pasiva y la seguridad activa. La seguridad pasiva es aquella que funciona esperando que haya un accidente para proteger a los ocupantes o a terceros involucrados. La seguridad activa es la que funciona cuando estamos manejando para evitar un accidente. Los sistemas que ustedes vieron hace un momento son seguridad activa, ahora vamos a hablar de seguridad pasiva. El cinturón se considera seguridad pasiva, aunque si estamos manejando y de repente pasamos un tope o cosas así, unas curvas fuertes, nos va a retener en nuestros lugar. Entonces puede también considerarse como seguridad activa, pero básicamente lo vamos a pensar como seguridad pasiva para efectos de este curso. ¿Cómo se debe poner un cinturón de seguridad? Les quiero preguntar a ustedes, no me respondan tampoco, pero si ustedes se ponen el cinturón en el asiento trasero del vehículo, siempre que se ponen, o en un autobús foráneo, por supuesto, los autobuses urbanos no traen. Si no lo hacen, los invito a que se lo pongan porque si ustedes piensan desde afuera del vehículo, todo lo que viaje dentro del vehículo viaja a la misma velocidad. Si ustedes se retienen, se contienen en su asiento y hay un accidente, ya sea una volcadura en el autobús o hay un choque en el coche, ustedes se van a quedar en su asiento y es mucho más seguro estar ahí que quedar como básicamente una canica en caja, ¿no? Entonces es lo que pasaría si ustedes tienen un accidente y no van amarrados. Mayer me pregunta, ¿dirías que estos conceptos o prestaciones y ideas de tecnología serían el eje de la seguridad vial para evitar muertes? No, es solamente una ayuda y es solamente en la parte de vehículos. La seguridad vial es mucho más compleja y es muy integral. ¿Dónde pasa el cinturón de seguridad para protegernos? Básicamente se apoya en las partes duras de nuestro cuerpo, que son los huesos, pasa por el centro de la clavícula en el hombro, pasa por el centro del esternón, pasa por las crestas ilíacas de la cadera. No pasa por el centro de la panza. Hay gente que luego se lo pone mal y entonces le queda un poco por arriba de la cintura, queda la parte blanda, dependiendo de los tejidos blandos. Ahí no sirve de mucho
Y tampoco sirve que lo pasemos por debajo del brazo porque tenemos estas costillas flotantes que están aquí, que si ponemos el cinturón por este lado podemos fracturarlas y hacer que se claven en nuestros órganos. Y esto sería obviamente muy peligroso. ¿Qué pasa si un niño lo ponemos en un cinturón de seguridad? Pues básicamente no le va a quedar. Entonces lo que puede suceder es que resbale por abajo. Vamos a ver un video en un momento. Entonces por eso los niños deben usar un sistema que se adapte a su estatura y a su peso, que es precisamente como podemos protegerlos a través de asientos que se ajusten a su estatura y a su peso. Estos tres primeros que tengo del lado izquierdo son básicamente los tres pasos que todos los niños deben usar. Por supuesto que hay modelos como el que tengo a la derecha, que es 3 en 1 y básicamente tiene la misma función que estos tres, pero en uno solo. Y obviamente es caro, pero pues sirve para toda la vida. Los niños pequeños de hasta más o menos 10 kilos, 10 meses, por ahí, deben usar el que tienen ustedes a la izquierda. Después van por cierto, opuestos a la circulación, o sea, de espaldas. El que tienen en medio se llama convertible porque puede ir de espaldas o de frente. Lo recomendable es que los niños hasta 3 años, incluso 4, pudieran ir de espaldas. A veces no es fácil porque los asientos no están diseñados para eso. Algunos sí, pero muchos no. Me atrevería a decir que la mayoría que no. Pero por el desarrollo del niño deberían ir de espaldas. Y para los niños más grandes, hasta 1,45 m, esta cifra es muy importante que la recuerden, 1,45 m de estatura, es decir, unos monstruotes así, yo mido 1,70 m, casi como que me llegue al hombro, deben usar un asiento como este. A partir de 1,10 m, más o menos, es para lo que están diseñados estos asientos. 1 metro, depende del modelo. Se usan con el cinturón de seguridad del vehículo, pasa por estas orejas que están aquí y se ajustan correctamente al hombro. Esta parte de arriba, la cabecera, es ajustable, entonces con eso podemos asegurar que el cinturón le pase como si fuera a un adulto. Lo que hace es básicamente levantar al niño para que el cinturón de seguridad le pueda funcionar. Bueno, vamos a ver rápidamente este video. Pueden ver ustedes qué es lo que pasa en un vehículo a 64 km/h cuando choca y los niños están en el asiento trasero. Este es un asiento que está mal instalado en el coche rojo. El coche azul está bien instalado y apenas se mueve, como pueden ustedes ver el asiento. Este es un niño grande, entre comillas, y pueden ver que pues no le sirve el cinturón de seguridad. Vean cómo se resbala por abajo porque su cadera es muy pequeñita y tiene lesiones seguramente en el vientre y en el cuello. Obviamente este niño puede perder la vida. Esta es una mamá que va en el asiento delantero, el niño lo trae en brazos, ella no está asegurada, tampoco el niño obviamente. Si estuviera asegurada ella con el niño, lo que hace es aplastar al niño contra su cinturón de seguridad. Ella posiblemente no tenga mayores consecuencias. Pero aquí tenemos un papá que está deteniendo al niño y él sí está retenido, pero el niño pues está en brazos. Es imposible para un papá poder retener a un niño con la fuerza de un accidente. Y estos son a 64 km/h. Aquí pueden ver a un niño también grande, cómo sale volando, golpea con las piernas en el respaldo, golpea con la cabeza, primero el respaldo y después en el techo, y después cae con seguramente lesiones que pueden poner en peligro su vida. El otro niño, en cambio, está en el asiento bien instalado y tiene apenas un movimiento. Vamos a ver ahora por qué les digo que los niños hasta 4 años deben ir de espaldas. Vean este movimiento tan violento que sufren las cabezas y el jalón que sufren los cuellos y por qué deberían viajar de espaldas. Este tipo de lesiones puede causar básicamente cuadraplegia en los niños. Es decir, genera un desprendimiento una ruptura de la médula y termina en cuadraplegia. Vamos a hablar de las bolsas de aire. Es otro sistema pasivo que está esperando a que choquemos. La bolsa de aire abre a 320 km/h. Obviamente esto es en cámara lenta. Pero lo que quiero que vean ustedes es cómo este sistema lo que hace es interponerse entre las partes duras del vehículo y la persona. Se despliega tan rápido porque tiene que anticiparse el movimiento de inercia que tenía una persona en su continuidad de movimiento hacia adelante. Es decir, una persona en el momento de un choque continuará su desplazamiento a la misma velocidad del choque hasta que se detenga con algo. Y ese algo va a ser el cinturón de seguridad y en este caso también la bolsa de aire que se interpone entre él y las partes duras del vehículo. Aquí tenemos un choque lateral. Vean ustedes la diferencia de daños que pudiera tener
el que tiene la bolsa de aire y el que no tiene la bolsa de aire. Obviamente las partículas, pues eso es muy espectacular, pero también la invasión de la puerta hacia adentro, producida por el impacto del otro vehículo, pues genera muchos daños. En cambio, de la otra manera se interpone esta bolsa de aire y empuja el cuerpo, porque así es, lo empuja hacia adentro, pero con una superficie pues que está hecha para eso. Este tipo de sistemas no está disponible en todos los vehículos, los laterales. Las delanteras ya a partir del año pasado. Bueno, del lado izquierdo ustedes tienen la prueba que se hizo al Tsuru que gracias a esto salió del mercado. Bueno, hay otra prueba que se hizo posteriormente porque esta no fue suficiente. En este caso está el Tsuru y el Aveo, que eran líderes de mercado, ambos con 0 estrellas. Esta es una prueba que se hace en Latin NCAP. Latin NCAP es el New Car Assessment Program de Latinoamérica, o sea, el programa de evaluación de autos nuevos de Latinoamérica, y se hace bajo protocolos de todo el mundo. Entonces, este tipo de pruebas se hacen a diversos vehículos, sobre todo populares, para pues, verificar su comportamiento. Ustedes pueden ver aquí cómo falla la estructura en ambos vehículos, falla la estructura que da básicamente protección a los ocupantes, entonces eso pues, los pone en peligro de muerte. Ninguna estructura debería fallar ahí, debería ser estable completamente, los postes deben mantenerse rígidos, el techo también, la puerta debería abrir más o menos normal. Me pregunta Iván, ¿qué pasa si falla una bolsa de aire? Es muy raro que falle una bolsa de aire. Sí puede suceder, pero no es común, no es nada común. Bueno, vamos a la siguiente. También se hacen pruebas de choque lateral. Las pruebas de choque lateral se hacen a 50 km por hora, que era la velocidad que les decía antes, que si tenemos choques laterales, la velocidad sugerida para ese tipo de vías es de 50 km por hora, no más. Un vehículo tiene que soportar esa fuerza y de preferencia estar equipado con bolsas de aire laterales para poder soportarla. ¿Sí? Así es como publica Latin NCAP los resultados a través de estrellas. Aquí como pueden ver en adultos tienes 0 estrellas, en niños tienes 3 estrellas y aquí manifiestan los daños que sufre el pasajero derecho y conductor. Bueno, vamos a hablar de usuarios ahora. Ya hablamos de infraestructura, hablamos de vehículos, ahora hablemos de usuarios. Voy a hablar muy rápido de usuarios porque me parece que todo lo demás debe estar en función del usuario. Más que pensar que el usuario es el culpable de todo, es la víctima de que no estamos haciendo las cosas bien. Tenemos 3 usuarios vulnerables que son básicamente el peatón, el ciclista y el motociclista, como les había explicado, porque no tienen una carrocería. Y tenemos usuarios de alto riesgo, que son los niños, los jóvenes y las personas de movilidad reducida, por supuesto, las personas de la tercera edad o adultos mayores. ¿Por qué son usuarios de alto riesgo? Bueno, por su naturaleza específica, en el caso de los niños, porque tienen pues, autonomía limitada, porque tienen desarrollo físico también no totalmente desarrollado. Bueno, estoy ahí redundando. Los jóvenes, por su condición sociológica, su condición hormonal, su condición de desarrollo físico, mental, su madurez mental. Y en el caso de las personas con movilidad reducida, pues por lo mismo, o sea, se autoexplica. Y en el caso de las personas mayores, por su deterioro en su salud, porque tienen una movilidad pues, más lenta, por supuesto, pero también tienen reflejos más lentos y tienen una capacidad de decisión más limitada. Bueno, vamos a hablar un poco de peatones. Muchas veces decimos que los peatones son imprudentes porque no hacen lo que deben de hacer, pero yo les quiero plantear esta imagen. Ustedes pueden ver aquí, algunos de ustedes están familiarizados con el concepto de líneas de deseo. Este es un cruce en Londres y ustedes tienen aquí entradas, accesos al metro y tienen pasos peatonales marcados en amarillo y líneas por donde la gente cruza en verde. Sin pensar en qué está bien y qué está mal, no siendo ortodoxos ni siendo rigurosos, si nosotros fuéramos, por ejemplo, mercadólogos y quisiéramos atender un mercado, pues estamos viendo una necesidad no atendida, ¿están de acuerdo? Entonces,
Así tiene que ser más bien la seguridad vial, tiene que ser en función de las necesidades de los usuarios. Si estamos viendo que prácticamente los pasos peatonales no lo está usando nadie, es porque están mal ubicados, porque la gente los necesita en otro lado. Entonces se tienen que hacer ciertas adecuaciones para que realmente se cruce por donde nosotros le podamos garantizar seguridad al peatón, pero también donde él no necesite. Entonces hay que pensar un poco al revés. Ahora, ¿qué pasa con las velocidades? Bueno, muchos de ustedes saben que a partir de 30 km por hora las velocidades pueden ser fatales para los peatones. A partir de 50 km por hora básicamente es muy difícil que alguien sobreviva. 55 km por hora prácticamente nadie puede sobrevivir a un atropellamiento. Todos los peatones estarían muriendo. Por eso es muy importante bajar las velocidades en los lugares donde se encuentren los peatones. Vamos a hablar de los jóvenes. No voy a hablar de todos los usuarios porque no tenemos tanto tiempo. De hecho, ya me quedan muy poquitos minutos, pero ya estamos en la recta final. Nos faltan, vamos a hablar de los modelos de seguridad vial. Hay uno de los usuarios de alto riesgo, son los jóvenes conductores. Aquí, esta es una estadística de la cantidad de accidentes por kilómetro y por experiencia y por la edad que arrancaron a manejar los jóvenes. Y si ustedes se fijan, entre más tarde empiezan a manejar, es decir, a partir de los 25 años, ya es una curva bastante estable, podríamos pensar, pero hacia atrás, entre más temprano empieza a manejar un joven, más accidentes va a tener. Eso es por una mera cuestión de madurez mental. Pero vamos a hablar de los dos modelos tradicionales, o no tradicionales, porque uno es el que llamo tradicional y otro es el que es más moderno, digamos. Un modelo de abordaje de la seguridad vial. El primero es el modelo 3E, que es el de Engineering, Education y Enforcement. Muchos de ustedes posiblemente lo tengan, lo conozcan, están familiarizados con él. Básicamente se entiende porque parte de 3Es, que son estos tres conceptos. Y en ingeniería básicamente habla de infraestructura, un poco de vehículos. En educación, pues obviamente tiene que ver con la capacitación, la información, la comunicación. Y en la sanción o el enforcement, de cómo hace la policía su trabajo, de qué importe y cómo se cobran las multas y cómo se ejecutan esas sanciones. Bueno, este modelo tiene ciertas premisas. Las premisas es que, y esto les va a sonar, esto les va a sonar a ustedes muy normal, que un usuario responsable y obediente es un usuario seguro, suena bien. Las señales son las guías de la seguridad vial, también. Respetar el reglamento es fundamental para evitar accidentes, también suena muy lógico. Y usar aditamentos de seguridad vial salva la vida. Suena correcto, ¿no? Suena coherente, suena lógico. Pero llega un modelo que se llama el sistema seguro. Este nació en 1997, el anterior nació en 1925. La visión cero sueca, hay otros autores y los gringos la reinventaron y aquí en México también alguien salió con una cosa muy extraña. Pero la visión cero sueca de 1997 dio paso al modelo de sistema seguro de 2004, que lo que hace es repensar todo el sistema de movilidad y decir, a ver, no necesariamente es que la gente sea una bruta y se esté matando por tonta, o porque esté mal educada, o porque lo que sea, sino que realmente estamos no haciendo lo que se corresponde en la medida de la gestión de los riesgos para que estos riesgos no generen muertes. Y aquí es donde llega este cambio de premisa en donde dicen, no todos los accidentes, y de hecho los accidentes no necesariamente se pueden evitar o se pueden prevenir. Lo que sí podemos prevenir es la muerte por accidentes. Y entonces viene un cambio de paradigma porque dicen, ¿cómo? A ver, los accidentes no se pueden prevenir porque realmente la gente se sigue equivocando y se va a seguir equivocando a pesar de estar súper educadas, porque es humana y comete errores. Y los accidentes van a suceder. Entonces, lo que dicen, bueno, a pesar de los accidentes, lo importante es que todo lo demás funcione para que la gente no muera. Y si se fijan, ponen en el medio de este modelito que está aquí, la tolerancia de las personas al impacto de las colisiones. Es decir, tenemos que hacer todo, pues básicamente baje la velocidad para que la gente no muera por la velocidad. Y aquí en un texto muy chiquitito, no sé si alcanzan a leer, dice,
Trabajar para prevenir que las condiciones que causan, que las colisiones causen muertes o lesiones graves, es decir, o traumatismos graves, es lo que dices específicamente. Es decir, que realmente no se piensa tanto en prevenir el accidente, sino en prevenir la muerte. Y vienen un montón de ingredientes, aquí ponen al menos 4 muy importantes, que es, y ya lo que estamos viendo, las vías de tránsito seguro, los vehículos seguros, las personas seguras, y también ya vimos un poco las velocidades seguras. Y vienen otros factores alrededor que tienen que ver con todo lo demás. Bueno, ¿cuáles son las premisas de este sistema seguro? Que nadie debe morir ni sufrir lesiones para toda la vida en las vías, que los errores humanos siempre suceden, pero los errores no deberían costar la vida, porque parece injusto, que la adaptación del sistema, se tiene que adaptar el sistema al cuerpo humano, es lo que se le llama a escala humana, y todo se correlaciona, es decir, todo tiene que ver, ¿no? No solamente le apostamos a una cosa, sino que a todo, ¿no? Un sistema con riesgos genera lesiones, es decir, estamos hablando de que nuestro sistema genera riesgos que realmente son los que tienen la culpa de las lesiones de los usuarios. Y por último, que esto es fundamental, quienes conforman el sistema tienen más responsabilidad, que son los gestores. Es decir, no es el usuario, no es la gente que está allá afuera, no es el de a pie, no es el del coche, no es el ciclista, es el que no está haciendo su trabajo, su chamba en la gestión de la movilidad para que realmente cambie o se controlen, se mitiguen los riesgos que están sucediendo allá afuera. Un ejemplo muy rápido les pongo. Estuve yo 2 meses en Barcelona un tiempo y viví en las afueras. Para ir de fin de semana al centro de Barcelona no usábamos coche, usamos el tren de cercanías. No sé si ya me captaron. Evitábamos manejar. Pero eso no era porque lo decidíamos nosotros, sino porque nos convenía, ¿no? Tomábamos el tren de cercanías y el primero que salía en la mañana del día siguiente era el de las 6. Y estaba perfecto porque nos daba pues toda la noche para pasarla bien y salíamos en las 6 del domingo para regresar a casa a descansar. ¿Cuál es el problema? Ya no tienes que manejar. Entonces, no es como que, vamos a poner más dispositivos contra alcohol y vamos a elevar las multas. Vamos a poner... No. Cambia la forma de mover a la gente. La gente tiene que hacer lo que tiene que hacer. El alcohol nos acompaña desde hace 7,000 años. O sea, entendamos eso, ¿no? El alcohol no es así como el gran enemigo de ahora, es un acompañante de toda la vida. Además, drogas nos ha encantado meternos toda la vida. Entonces, bueno, la droga es una droga legal y no vamos a ser puritanos para decir que el alcohol es el culpable de todos los suicidios, porque además ni siquiera es así. Vamos a hablar rápidamente de la comparativa de los abordajes. Ya estoy muy cerca de terminar. ¿Cómo se compara el abordaje tradicional de las 3C con el abordaje sistémico? Bueno, básicamente el objetivo del abordaje tradicional es prevenir accidentes, pero el abordaje sistémico es prevenir muertes por accidentes. En el abordaje tradicional, ¿a quién responsabilizamos? A todos los usuarios por igual, ¿no? Peatón, ciclista, todos son iguales. Pero en el sistema sistémico, principalmente al gestor, a la infraestructura, por supuesto, en segundo lugar, y también, eso no queda excluido, a los usuarios que generan los mayores riesgos. ¿Quiénes son? Pues por supuesto los que traen vehículos a motor y los que traen los vehículos a motor más grandes. ¿En qué hace énfasis el abordaje tradicional? En conductas correctas e incorrectas. Y en el abordaje sistémico, en los riesgos y en los límites humanos. ¿Se dan cuenta qué diferente? ¿Qué promueve el abordaje tradicional? Básicamente el cumplimiento de las normas. Tú te portas bien. ¿Y qué hace el otro? Previene los riesgos. Lo que les dije de lo que hace Barcelona. ¿Qué hace Barcelona? Mueve a la gente en otros tipos de transporte que no sean motorizados o no sean vehiculares. ¿Cómo aborda el tema de los accidentes se pueden evitar? Bueno, el abordaje tradicional dice sí, se pueden evitar, por supuesto que se pueden evitar. Y además, preferimos no decirles accidentes, se llaman siniestros, hechos, de otra manera. Y el abordaje sistémico dice, se pueden evitar, pero no por completo. Realmente no me preocupa tanto no evitarlos, pero sí más bien evitar que la gente no se muera. ¿Qué hace el abordaje tradicional? La gente no se puede equivocar. ¿Qué hace el abordaje sistémico? La gente se equivoca. Y hay que vivir con eso. ¿Qué hace el abordaje tradicional después del accidente? Básicamente es buscar a los responsables y hacer justicia. Ese es como el objetivo final del abordaje tradicional. ¿Y qué hace el abordaje sistémico? Se hará lo necesario para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Y eso qué significa? Buscar soluciones para mitigar los riesgos.
algo generó un accidente, lo que tenemos que hacer es que ese algo desaparezca o ese algo se reduzca. O más bien ocasionó una muerte. Ya estoy hablando como si fuera abordaje tradicional y no sistémico. ¿Qué hacemos por eso? Pues evitar que haya algo que genere muertes. ¿Cómo interviene el abordaje tradicional? Básicamente, fortalecer el sistema de sanciones. Por supuesto, también la información, las regulaciones, ese tipo de cosas como que le gusta mucho al tradicional. ¿Pero qué hace el sistémico? Básicamente, corregir fallas del sistema y mitigar riesgos. Se va mucho más allá, como pueden ustedes ver. No es fácil hacer abordaje sistémico, por supuesto que no, no es tarea sencilla. Aquí estoy haciendo una analogía de cómo funcionan estos dos sistemas. Del lado izquierdo tenemos un montón de volcanes que significan riesgos. Volcanes en erupción que tienen fumarolas, que son súper tóxicas, tenemos lava, tenemos pendientes terribles y tenemos una calle que justo pasa por allí. ¿Y qué le decimos al usuario? Pues aquí están las reglas, compadre, cúmplelas o te mueres, básicamente. Y te mueres porque pues ahí están los riesgos, pero pues ahí están las reglas para que tú te adaptes a las reglas y a los riesgos. Y en cambio del otro lado lo que hacemos es más bien apagar las fumarolas, quitar la lava, hacer que las cosas, que las calles no pasen por ese tipo de lugares y hacer entonces que nuestro camino sea mucho menos riesgoso. Eso es lo que sucede cuando a un peatón le ponemos un camino naturalmente seguro y entonces lo va a ocupar sin tener ni siquiera que estar expuesto a un tipo de información que lo eduque o que lo... Me estoy pasando el tiempo, ya me pasé como 1 minuto o 2, pero ya estoy por terminar. Fíjense estos dos tipos de abordajes. Del lado izquierdo tenemos un crucero tradicional con semáforo, del lado derecho tenemos una glorieta. En el abordaje tradicional, lo que queremos es menos accidentes, pero si chocan en un crucero, se van a matar. Eso significa que sí, por supuesto, estamos cumpliendo la meta de reducir accidentes, pero por culpa de la gente que no respetó el semáforo, se están matando. Lo que hace la glorieta, es decir, lo que voy a hacer es que, aunque en una glorieta pudieran haber más accidentes, como la velocidad es mucho menor y los accidentes son menos graves, la gente nunca se va a matar en una glorieta. Sería muy, muy raro que la gente se muriera en una glorieta. Fíjense qué diferencia de abordaje de la seguridad vial. En una le apuestas todo al cumplimiento de la regla, obedece el semáforo en rojo, y en la otra le dices, tú entras a la glorieta, ya sabemos que los chilangos no entienden las glorietas, pero el resto del país sabe respetar las glorietas, por ejemplo, y en otros países también. Entonces, si pudiéramos hacer que la glorieta fuera un espacio que se entendiera, créanme que sería mucho más seguro que incluso semaforizado. Bueno. Vamos a la última parte. Con esta lámina termino y abro micrófonos. Les pido pedir su turno en el chat, por favor, para que vayamos viendo el orden con el que vayan pidiendo la voz, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes claves para trabajar la seguridad vial? Bueno, número 1, fundamental, básico, utilizar datos. No podemos partir de presunciones, de yo creo, de me parece, de tengo la intención. Necesitamos datos. ¿Y qué hacemos con esos datos? Elegir batallas y enfocarse. ¿Cómo hacemos eso? Pues sabemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, 54% de los que se mueren son peatones. La batalla es clarísima, hay que elegirla. Se han hecho muchas cosas y se empiezan a inventar, pero hay una batalla clarísima que no se ha realmente emprendido y no ha tenido resultados todavía mucho de lo que se ha hecho, y que es justamente atacar la seguridad para los peatones. ¿Qué tenemos que hacer después? Buscar soluciones no culpables. Si nos quedamos buscando culpables, buscando justicia, pues no va a pasar nada, porque ese es un evento que es una muestra de una pandemia. Tenemos que ir a lo general, a lo grande. Y entonces, si nosotros lo que hacemos es solucionar, por ejemplo, un crucero peligroso, en vez de querer decirle a los conductores o a quien sea, o los peatones o ciclistas, respeta, haz esto, realmente lo sustantivo, lo sustentable también, es ir al riesgo y reducir el riesgo o eliminar ese riesgo. No sé si me están captando la onda. O sea, si vamos al riesgo en vez de ir a la conducta, realmente estamos yendo a todos. Si vamos a la conducta, realmente no, número uno, no tendremos tanto efecto, no tendremos tantos éxito,
Y número dos, nuestras acciones serán totalmente, tendrán una vigencia, tendrán caducidad pronto. ¿Por qué? Porque la gente va y viene. Entonces educamos a 2 o 3, a 5, a miles, los que quieran ustedes, pero esa generación pues se va a perder. Pero si nosotros hacemos algo que permanezca, como es una infraestructura, por ejemplo, nuestra aportación va a ser mucho más sustentable. Hay que hacer planeación estratégica, es muy importante buscar ser eficiente y efectivo, establecer objetivos y medir. Si no medimos, todo lo que hagamos sirve para nada. Básicamente tenemos que tener un objetivo que queramos lograr, y ese objetivo esté en función de nuestra batalla que hayamos elegido. ¿A quién queremos salvar? Peatones. ¿Cuántos peatones? Póngale porcentaje, X. ¿Qué vamos a hacer? Pues esto y esto y esto y esto. Ese es un proceso también. Al hacer mediciones, nosotros podemos saber qué tanto estamos avanzando o qué tanto estamos haciendo las cosas mal para poder corregir. Cuando no se mide, cuando no se establecen objetivos, cuando no se establecen indicadores, cuando no se piensa en ser eficiente y efectivo, se desperdician recursos, se desperdicia tiempo, se desperdician ideas, y no somos realmente estratégicos y no estamos realmente construyendo un proceso para llegar a estos objetivos. Y por último, por supuesto, la comunicación es muy importante. Hacer comunicación de lo que estamos haciendo, hacer comunicación para aquellos que nos están escuchando, para aquellos que podemos hacer la diferencia, es muy importante. Trabajar con los medios de comunicación siempre ayuda muchísimo para llevar nuestros mensajes a donde queremos. Nuevamente, basarnos en lo que hemos elegido en nuestra batalla y enfocarnos. El foco es muy importante. Yo sé que mucha gente que está muy interesada en el tema quiere hacer todo o quiere hacer mucho. Es muy importante hacer poco, pero hacerlo concentrado y hacerlo sustantivo. Si nosotros nos perdemos en el camino, es muy importante recuperar solamente una intención de trabajo. Y esa intención de trabajo debe estar, como les digo, basada en bases científicas. Entonces, pues ya con esto terminamos. Aquí está mi correo, ya muchos de ustedes lo tienen porque recibieron mi correo. Los que posiblemente mi correo se fue spam o no lo recibieron por algún filtro, una disculpa, pero muchas gracias por estar aquí. Ahí está mi Twitter también. No soy muy activo en Twitter, pero pues de repente estamos ahí poniendo cosas que espero puedan ser de su interés. Pues si ustedes gustan, abrimos micrófonos. Les agradezco, me pasé como 7 minutos del tiempo, pero bueno, como ustedes ven, pues traté de meter mucho material que fuera del interés de ustedes. Les agradezco muchísimo su participación y adelante. ¿Alguien quiera comentar algo? ¿Todo claro? Por supuesto que mis medios de comunicación están abiertos para ustedes. Buenas noches, Olaf Dickinson. Hola, Olaf. ¿Qué tal? De todo lo que mencionaste, Paco, la conclusión me parece que es muy poderosa en cuanto a la estrategia Visión Cero, que creo que en estrategia Visión Cero estamos como muy alineados a eso. Y pues lo que platicábamos la última vez, ¿no? Creo que un enfoque efectivamente tiene que ser el peatón, y ojalá los vehículos en un futuro pues más o menos cercano pudieran incorporar tantas protecciones al peatón como hoy las incorporan al usuario de los automóviles. Entonces, sabemos que el usuario del automóvil ya va protegido por un habitáculo, por una jaula que tiene sistemas activos, pasivos, y hay muchísimos aditamentos mecánicos y electrónicos que ayudan al conductor y sus ocupantes. Sin embargo, creo que no se han incorporado con la misma rapidez ni con la misma contundencia protecciones para los peatones, ¿no? No sé cómo va este tema de las bolsas de aire para peatones, pero bueno, ahí creo que hay un tema enorme, ¿no? Como la visibilidad que tiene el conductor en el automóvil o en los camiones, las velocidades alcanzadas, etcétera. Entonces, quizás por ahí también pudiéramos hacer algo, y pues efectivamente yo creo que una batalla que tendríamos que estar librando es no forzosamente, pero convenientemente sería pues producir motores de muchísimo menor
potencia, no caballaje porque los eléctricos lo van a sustituir, pero sí de muchísimo menor potencia, porque pues con esto ya mecánicamente, no electrónicamente o materialmente estamos impidiendo que el automóvil alcance determinadas velocidades y que esto pueda derivar en una muerte, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi comentario y pues muchísimas gracias. Está muy bueno el taller y pues ojalá venga uno adicional. Muchas gracias, Olaf, por tu comentario. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, no han llegado tantas protecciones para los peatones. De hecho, como tú sabes, en Estados Unidos, el incorporar tumbaburros y que muchas veces lo hemos adoptado aquí en México, es totalmente contrario a lo que se quiere para minimizar los daños a un peatón golpeado. El tumbaburros es sumamente popular en trocas, en camionetas, en vehículos, incluso de la policía. Si tú te fijas en los vehículos europeos, los de vehículos de emergencia no tienen tumbaburros. Sí. Y eso es porque obviamente en Europa tienen una conciencia mucho mayor de lo que implica el golpear a un peatón. Entonces, efectivamente no hay ese desarrollo tan rápido de lo que se quisiera para evitar atropellamientos. El frenado autónomo me parece que es un gran avance, pero falta todavía mucho más y bueno, pues hacia allá tendrá que ir la conducción autónoma, que pretenderá reducir mucho los errores del conductor, pero creo que la gran apuesta tendrá que ser a apostarle más bien al transporte público para reducir la cantidad de vehículos que ahorita son personas que estén tomando decisiones, pero la cantidad de vehículos que estén tomando decisiones. Me parece que esa tiene que ser una apuesta muy, muy grande, que bueno, por supuesto ahí el trabajo tiene que ser con la pirámide de la movilidad sustentable. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Los que necesiten despedirse, con toda confianza, ¿eh? Muchísimas gracias por su participación. Si ustedes quieren el video, con todo gusto se los hago pasar, se los mando. Mándenme, por favor, un correíto en mi correo, que ya lo tienen, y a la vuelta de correo yo les envío el archivo con todo gusto. Si están interesados también en otros cursos con otras temáticas, bueno, yo tengo una lista que les voy a compartir a los que ya se apuntaron en la base de datos. Tengo una propuesta de temas que se las voy a compartir. Si están interesados, los organizamos. Hola, Paco. Gilberto. Hola, Gilberto. Quería comentarte que me llamó mucho la atención el énfasis que se hace a la responsabilidad del gestor en esta nueva forma de ver la movilidad. Y me llamó mucho la atención porque todavía se puede reconocer ciudades en las cuales está el gestor o las autoridades en una visión todavía de mover coches en lugar de mover personas. Correcto. Entonces, se nota muchísimo cuando tú te das cuenta que los sistemas de transporte están integrados, que puedes hacer viajes multimodales, más que trabajar sobre sincronización de semáforos, sobre estacionamientos, sobre, como te decía, mover coches. Sí, mira, la multimodalidad de alguna manera tiene efecto secundario en la seguridad vial, por supuesto. Yo no lo pondría como un elemento básico de la seguridad vial, o sea, más bien me apoyaría en lo que vimos hoy. Pero la multimodalidad, por supuesto, tiene efectos positivos secundarios para la seguridad vial. O sea, evitando el uso del vehículo particular, nos subimos a un vehículo de transporte público que es manejado por una sola persona que transporta 40, 50, las personas que sean, y en vez de tener 50 personas que están tomando decisiones juntas y que van a equivocarse en algún momento. Entonces, sí, por supuesto que tiene que ser por ahí, pero insisto, como secundario, ¿no? Me pregunta, no sé si respondí, más o menos. Sí. Ok.
Me pregunta Elton que cómo se aborda desde el tema de transporte público que está matando sobre todo ciclistas. Bueno, tenemos un problema ahí, no lo traté porque pues, prácticamente merece un ratito, pero bueno, rápidamente lo abordo. El problema con el transporte público en nuestro país es que tiene tres grandes problemas. Dos que corresponderían al vehículo y uno correspondiente no al operador, sino a la forma de operar de las concesiones. Las que tienen que ver con el vehículo tienen que ver con el equipamiento y con el diseño de los vehículos. Si ustedes se han subido a la posición del operador, tiene una cantidad de puntos ciegos espantosa. Están pésimamente mal hechos. No hay regulaciones que controlen eso. Y el segundo es que no tienen el equipamiento para mitigar, número uno, esos ángulos ciegos, pero tampoco para ayudar al conductor a evitar posibles lesiones a alguien más. Por ejemplo, no están equipados con frenos ABS, no están equipados con alertas acústicas de puntos ciegos, no están equipados con frenado autónomo de emergencia, o sea, no tienen nada de seguridad, absolutamente nada de seguridad. Eso es por la parte del vehículo. Por la parte de operación del transporte concesionado, el problema es la guerra del centavo. O sea, por más que uno pues entrene, sensibilice, mejore de alguna manera el entendimiento, los conocimientos del conductor, cuando el conductor tiene que pelear por el pasaje para que entre más pasajeros suben, más cobra, más gana, más lleva a su casa, pues ahí tenemos un problema porque no estamos perdiendo el tiempo intentando capacitar cuando realmente el problema es el sistema de cobro. Entonces hay que cambiar el sistema de cobro, hay que hacer que esa forma de cobro sea simplemente tú vas a cobrar por tu salario porque recorriste 3 veces el derrotero o 5 veces el derrotero en el día y cobras o por kilómetro o por un salario asignado a las cantidades de vueltas que diste, nada más. Pero como tenemos un sistema desarticulado en la operación, en el peaje, en un montón de cosas y tenemos problemas desde que algunos son dueños de su propia unidad y se alían en asociaciones civiles y no hay supervisión financiera de ningún tipo, es un desastre. Entonces, obviamente, como operan los BRTs, pues es una forma mucho más segura, ¿no? A pesar de todos los problemas, porque bueno, ahí sí ya podemos hablar del operador como un problema específico, o del vehículo como un problema también específico en su diseño o en su equipamiento, pero ya nos estamos quitando el gran problema que es la operación. Entonces, por la parte de Guadalajara, creo que por ahí te digo, de Jalisco en general tendría que ser, o el país en general, y otros países también que tienen ese problema, por ahí tendría que empezarse. A ver, Rafa Jato me pregunta, en Tabasco en particular los vehículos están matando a los peatones y debemos desarrollar una estrategia para evitar nuestra prioridad. Bueno, conozco Villahermosa y en principio Villahermosa tiene avenidas muy grandes que están hechas para correr. Entonces, efectivamente sí hay que hacer herramientas para la infraestructura para que sea coherente con la velocidad a la que se requiere. Pues lo que se tiene que hacer es que se entienda que esas calles no son coherentes con la seguridad, o sea, dan un falso mensaje al conductor de esta calle es para correr, y pues por ahí no es. El discurso no es fácil, Rafa, el discurso no es sencillo de subir a las autoridades porque están acostumbrados a su ciudad de toda la vida, pero pues hay que plantearlo pues, a través de permear con la sociedad civil. Ya lo está haciendo Puebla, bueno, ya lo empezó a hacer Puebla desde hace algunos años, ya lo está haciendo ahora Morelia, por ejemplo, con la incorporación de la sociedad civil. Y es un proceso lento, desafortunadamente, pero pues necesitamos meternos como sociedad civil a ocupar ciertos puestos o asesorar a la gente que nos permite hacerlo. Los puentes antipeatonales no los mencioné. Efectivamente, Gaby, gracias. Los puentes antipeatonales no son una forma de hacer seguridad para el peatón, por supuesto que no, es totalmente lo contrario. Muchas gracias por sus comentarios. Ok, no sé si me brinca alguna. El frenado ABS ya viene desde modelos viejos, en otros mercados sí, a partir del año pasado en México, nada más. En otros países de la región no estoy seguro, me parece que Ecuador sí, Colombia no sé, honestamente. Ok, estoy tratando de contestar. Si alguien quiere también levantar la voz, adelante. Ok, creo que ya respondí a todos, ¿no? Me parece. Si alguien tiene algún comentario, pues de una vez.
No me grafiteen, chavos. Ya le encontraron, ¿verdad? Ya están divirtiendo. Bueno, pues con esto cerramos, entonces. Ya son 10 para las 10 de la noche. Para las 10 de la noche, acá en Playa del Carmen, desde donde estoy. Les mando un saludo. Ya son casi las 11 de la noche. Pero con mucho gusto compartir con ustedes. De veras, les agradezco enormemente. Si tienen, les voy a mandar una evaluación, por supuesto, del curso, va a ser anónima. Me encantará que la califiquen. Si están interesados en más ejercicios de este tipo, con todo gusto hacemos la planeación y Ale, pues ya estaremos ahí empujando esto para que podamos llevar esta información a todos. Lo importante es que, como les digo, podamos tener criterios, conocimientos homologados para poder trabajar la seguridad vial ahora que se está trabajando la ley de seguridad vial a nivel México, pues podamos empujarla y que haya un discurso más o menos homogéneo y una intención de todos de llevar a buen puerto esta ley. Ale, ¿quieres despedirte? ¿Darles algún mensaje final? No, Paco. Muchas gracias por todo, excelente. A ustedes muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche y nos vemos próximamente. Gracias. Hasta luego, gracias.